Pero hoy también se confirmó que el gobierno logró sacar parte de los pesos con un bono que se llama bote. No parece lo mejor. Botes en realidad, ¿no? Sí. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Gabriel Rubinstein, Fausto Espotorno, muy gentil. Que se llama botes y colocó algo así como un poco más de 47 mil millones de pesos, de los cuales los bancos compraron 45 mil millones a una tasa fija en pesos del 26%, cuando las LEBAC podrían mañana ser renovadas, una parte sustancial, uno imagina, arriba del 46%. ¿Me explican esto? Bueno, a ver, la característica de este bono es que se puede usar como encaje bancario. Por eso es que los compran los bancos. Los bancos pueden decir, pongo esta plata en el Banco Central, la dejo ahí sin que me pague nada, o me compro el bono y lo pongo en el Banco Central como un encaje. Y esa es la gran ventaja del bono. Es una forma de absorber dinero adicional que tiene el Banco Central, porque en realidad el bono es del Tesoro, pero eso va como encaje. Entonces, o sea que el que compró 45 mil millones, los bancos van a recibir algo así como 70 mil millones en un año y medio, al 26% anual, 65 mil millones. Total. Al 2020, ¿no? Al 2020, por eso digo, un año y medio, vista. Y en consecuencia se garantizan de que eso además el Banco Central lo tome como parte de los encajes que obligatoriamente tienen que tener y no pueden ser prestados fomentando el multiplicador del dinero. Sí, el Banco Central te pone encaje, digamos, 3% de encaje. Y vos no compras estos bonos, sos banco, no recibís nada. La plata la tenés en el colchón. O sea, ahí el Banco Central es el que fija un poco las condiciones. Entonces, bueno, antes de nada te doy 26, no te doy 40, te doy 26, y de esa manera termina siendo como una especie de encaje remunerado. Y bueno, por eso es que se puede colocar. O sea, es una manera de ir canjeando el LEBAC por encajes. Correcto. Y por lo tanto bajar la tasa, que es la máxima aspiración. La tasa es otra historia porque depende de algo diferente. Esto es algo como más cautivo. Es algo que tienen los bancos y que vos negociás con los bancos. Después la LEBAC es algo ya más del mercado más en general. Bueno, pero en ese sentido la principal preocupación de los sectores económicos, los empresarios, etcétera, es con una tasa de LEBAC del 47% y una tasa de referencia del 40%, el crédito está obturado en la Argentina. La producción, al consumo, al crédito hipotecario, prendario, etcétera, ¿o me equivoco? Sí, eso por ahora va a seguir seguramente así, hasta que no haya señales más fuertes en términos cambiarios. O sea, acá creo que lo que estamos más bien girando es alrededor de cuán estable o no es el mercado cambiario. Cuando se pone, digámosle, muy demandante y la gente quiere dólares o los inversores quieren dólares, hay mucho nerviosismo, más turbulencia, y las tasas de interés, sea en forma a propósito por el Banco Central o porque el mercado te lo demanda, suben. Y cuando está más calmo hay más posibilidades eventualmente que la tasa baja, pero esa calma no puede ser una calma de un día, tiene que ser una calma un poco más duradera. Entonces estamos más que nada estamos hoy girando alrededor del mercado cambiario. Exactamente. Ahora, en este contexto, Fausto, con una economía que puso el freno de mano, sí, porque venía con buenos guarismos, primer trimestre muy bueno, la inversión creciendo al 18%, la economía en febrero creciendo arriba del 5%, sí, el empleo todavía seguía traccionando en el sector privado, etcétera. Digamos, crisis cambiaria de por medio, ajuste de tipo de cambio, como lo quieran llamar, corrida cambiaria, que pegó en el palo de ser bancaria, etcétera. Todo esto quedó absolutamente trastocado, se dieron vuelta las expectativas y vamos camino a un segundo semestre recesivo, ¿es así? Y sequía. Y sequía, ¿no? Nosotros calculamos que básicamente entre la sequía y la corrida cambiaria nos costó cerca de 3,5 puntos del PBI, todo junto, ¿tá? De los cuales 2 puntos son sequía. 1,5 puntos toda la inestabilidad cambiaria. O sea, más importante la sequía que la inestabilidad cambiaria. Sí, más o menos, mitad y mitad si querés, eso es el cálculo más teórico, pero mitad y mitad si querés, o sea que la sequía es tan importante como la inestabilidad cambiaria. En parte se retroalimentan, porque tenés sequía, menos expectativa de entrada de dólares, etcétera. Sequía y todos sus derivados, porque sequía, el agro no producen las industrias vinculadas al agro, no producen los transportistas, el sistema financiero también tiene problemas. Ahí se explica el salto de cheques rechazado en parte del 71% que los diarios graficaban esta mañana. No, y la suba de tasas. Entonces después suben la tasa de interés y ahí empiezan a rechazarse cheques. Y la falta de oferta de dólares en el mercado también, en buena medida, porque el campo no tiene
para liquidar lo que hubiera Obviamente. liquidado. Sí, son 8.000 millones de dólares menos que tenés, que te están faltando por el campo. No es menor, son 8.000 millones de dólares. Y a vos acá perdiste 12.000, ¿cuánto? Al final 14 millones. Sí, 12.000 y pico de millones. 12 millones, la mitad, otra vez. Poco más de la mitad lo perdiste por el campo. ¿Hay programa económico, Rubinstein? Sí, yo creo que hay programa económico y de cierto punto de vista estamos bastante más sólidos que en noviembre cuando estaba todo bien. Más consistente, ¿no? Más consistente, más sólido hacia más, digamos, con mejores... Perdón, o sea, hoy estamos más volátil, estamos con la Estamos sensación peor, de que todo está mal. pero hay ¿está mejores, peor? claro, yo diría que hay mejores condiciones para un programa más sustentable. En el siguiente sentido, A ver. tenés, digamos, por un lado, un ajuste fiscal más en serio, más fuerte, que te va a permitir dejar de endeudarte más rápidamente, lo cual es una cosa positiva en sí mismo. Después tenés un tipo de cambio real más alto, es un dólar más competitivo, la manera que se suele decir. O sea, está más cara, digamos, Argentina está más barata, podés competir mejor. Eso está bueno. Y al mismo tiempo tenés un apoyo financiero del Fondo Monetario importante que te permite no estar tan pendiente del mercado internacional, ¿sí? Tenés otras cosas buenas como ser 60.000 millones de dólares en reservas brutas que ahora podemos comentar, pero tenemos estas condiciones iniciales para decir, bueno, podemos tener un buen programa económico, que en el fondo es una macroeconomía más ordenada, poder ir bajando consistentemente la inflación, ¿sí? Y con un tipo de cambio que permite un crecimiento más sólido, entonces deberías andar mejor. Pero estamos empastados en una coyuntura donde estamos digiriendo una crisis y por otro lado no tenemos una especie de, un programa de salida rápido. Es un programa, estamos metidos un poco empantanados y entre otras cosas porque la turbulencia cambiaria, la turbulencia económica que hemos tenido, nos deja bastante volátiles a los estados de ánimo del mercado. En particular yo te diría que hay algo que se firmó, que Argentina firmó, que creo que es inconveniente, que no se discutió y lo suficiente, y que nos comprometimos casi como enamorados de la flotación cambiaria. Así como en otra época nos enamoramos de la convertibilidad, Tipo de cambio fijo, digamos. nos enamoramos ahora de la flotación cambiaria y yo creo que eso es un problema. Porque hoy tenés 60.000 millones de reservas, grosso modo, y solo te dejan usar, por decirte, 1.500 en este momento. O sea, tenés reservas, pero no las puedes usar. Entonces, cualquier persona sabe que si llegara a ver por cualquier mala noticia, o simplemente porque de los 12.000 millones de dólares que hay en LEVAC fuera el sistema bancario y fuera del ANSES y las cajas previsionales, se pone 2.000 millones de dólares, hoy quisieran convertirse en dólares, tenemos por cualquier el dólar razón, 30, digamos. tenemos un dólar que se calienta y vos sabés que el Banco Central no vende. Entonces, los que están tranquilos dejan de estar tranquilos y también pueden participar de ese juego. Entonces, al final tenés un overshooting, es decir, tenés un momento de inestabilidad cambiaria, que de vuelta va a estar el dólar en la página de los diarios, la primera página, y de vuelta estás en una situación de inestabilidad. Y eso hace que no puedas aprovechar esas buenas condiciones iniciales que tenés. Ahora, es muy interesante lo que marca Rubinstein, porque lo que está diciendo es, el Banco Central está líquido, pero puede usar poco. Como puede usar poco, si el mercado le juega una pulseada... Estamos complicados ahí. Claro, porque es un mercado que puede intuir que compra 28 y puede vender a 31 en 10 días, 15 días. ¿Me explico? Entonces, algún fondo importante puede jugar contra la Argentina. Puede pasar. En un mercado muy chiquitito. Puede pasar, claro. Donde operaciones de 20, 30, 50 millones de dólares mueven el tipo de cambio. Sí, pero aparte que no solo eso, puedes tener, digamos, si tenés 20, 30, 40 millones, como el Tesoro y te ofrece 100 millones por día y a lo mejor algo el Central te puede hacer, por ahí 10, 20 millones, hoy no va a pasar como pasó en otros momentos. Pero si tenés 1.000, y 1.000 no es nada. O sea, 1.000 podés tenerlo. Perdón. Tuviste idea de 1.000. ¿Estuviste? Sí, tuviste. JP Morgan. Hubo 1.500 millones. Sí, tuviste 1.200 contra Argentina. Sí, tuviste corridas importantes. Ahora fíjate, cuando el Banco Central dijo, pongo 5.000 millones a 25, ahí se frenó. Ahora, eso va contra la flotación y obviamente hoy no sería permitido por el Fondo Monetario, porque conspira completamente contra lo firmado. Entonces, estás en un tema donde te ayudaría mucho un grado de certidumbre cambiaria mucho mayor, pero vos
acordaste con el fondo que no vas a tener eso. Que vas ¿Se a tener... podía acordar otra cosa? Yo creo que hay un punto de negociación, porque es cierto lo que dice. Ahora, el tema es, también en la carta de intención tenés un límite máximo de inflación. Y si te pasa cualquiera de estas cosas, hay como una contradicción en el mismo acuerdo, ¿no? Es decir, Sí. el acuerdo no tenés que intervenir, pero ojo que si la inflación se te va de mambo, tenés que sentarte a negociar de nuevo con el FMI y estamos muy cerca de la inflación, porque la inflación límite superior es 32%. Entonces, cualquiera de estas corridas, no sé, mañana, pero poner una mala noticia, baja la soja $200 porque se peleó Trump con el chino. Podés tener una corrida de $1.000 millones tranquilamente en un día y te ponen problemas y el Banco Central no puede intervenir. Pero pregunto, ¿cree que fue hecho a propósito? Digamos, no. Uno puede ser mal pensado y decir, bueno, fueron pautas puestas para que no se pueda cumplir por alguna de las dos partes. No. Porque así como usted lo plantea, la verdad que, bueno, es muy volátil. No, me parece que es más un tema de hay que volver a negociar pronto. Y de enamoramiento de ideas. Claro. Es un tema más de enamoramiento de ideas, bueno, que el tipo de cambio se desenganche de la inflación, pero Argentina no es un país que pueda desengancharse tan fácilmente. Pero el resto del mundo sí. Cuando vos estás hablando con una persona del FMI, estás hablando con una persona que mira el mundo y piensa que Argentina es más o menos parecido a los otros emergentes en su visión. Por más que conozca, pero estos detalles de que el tipo de cambio y la inflación están atadas, en Argentina mucho más de lo que puede estar atado. Todavía rige aquel viejo proverbio de están los países desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Mira, aquel que no teniendo nada construyó mucho y aquel que teniendo todo hizo poco, digamos. ¿O no? Mira, eso puede ser, o a lo mejor habrá que ver todos los países. Perdón, que pongo un poco de humor. Sí, a lo mejor somos hay países. tan particulares en estas Somos cosas. particulares. The Economist describió a Argentina como un emergente a la vieja escuela. O sea, fíjate que lo importante en esto es, si vos tenés un problema cambiario en Brasil, es un problema que van a estar el Banco Itaú, el otro banco, van a estar las mesas de dinero, van a estar todos ellos. Pero la persona que está cambiando por la calle no sabe nada de esto, no le importa. O sea, transacciona en reales, piensa en reales, compra el auto, compra la casa, todo está en reales. El comerciante no va a remarcar los precios porque ve que el dólar subió, porque a lo mejor ni lo sabe. El ahorrista no va a sacar un depósito porque el dólar subió, no le importa. ¿Eso en Uruguay pasa? En Uruguay está más dolarizado, pero de hecho en general han tenido un poco más estabilidad, ¿sí? No han tenido los tipos de movimientos tan inflacionarios como Argentina, no han tenido los canjes compulsivos, han podido sortear a veces los defaults, o sea, tiene menos experiencias traumáticas. Argentina tiene experiencias tan traumáticas que cuando sube el dólar un poco en esta circunstancia, en este entorno, a mí me llaman mi primo, el vecino, che, ¿qué hago? ¿Tengo que sacar la plata del banco? ¿No tengo que sacar la plata del banco? Eso es un poco inusual. Entonces hay que pensar las cosas un poco de acuerdo como son en Argentina. Déjenme preguntarle por el impacto en la economía real, porque hasta acá hablamos de la macro. Vamos a lo micro. Segundo semestre, más inflación, menos empleo y caída en los niveles de actividad económica, ¿o no necesariamente? La actividad económica, no, seguro tenés caídas en los niveles de actividad económica. Seguro, y te diría que va a durar casi hasta el primer trimestre del año que viene. Lo vas a tener en el agro, el principal impacto. Todos los sectores que van vinculados al agro, en industria manufacturera, de alimentos, el procesamiento de la cosecha. La cosecha no se exporta el grano puro, se exporta grano procesado. Por eso se tuvo que importar soja de afuera para mantener las plantas andando, pero tenés impacto en el transporte, en la industria de alimentos y todo lo que está vinculado a la industria del consumo local también. Las altas tasas de interés lo que hacen es aumentar los costos enormemente. Entonces la empresa se encuentra con los cheques rechazados, que tiene que estirar los pagos o no le pagan y tiene que emitir el cheque igual y después no lo pueden cobrar. Entonces, todo ese proceso te va a llevar, calculo, 9 meses hasta que ajuste. Básicamente, cuando llegue la nueva cosecha y cuando tengas probablemente el consumo, la tasa de interés ya más baja. Porque acá lo que estamos apuntando es una tasa de interés más baja dentro de 5 o 6 meses. Una tasa de interés más baja con nueva cosecha y el consumo arrancando de nuevo. Acá hay un punto clave que hay que tener en cuenta. Vos pensás que una empresa tiene 3 costos a grandes rasgos. Costo financiero, que es la tasa de interés, costos laborales y costos de insumos. Los costos de insumos hoy se dispararon por el dólar, que es lo que llamamos el precio mayorista. Por ahí no tanto como el dólar, pero fíjate que en mayo la inflación mayorista fue de 7,5% y en junio tenés casi 4% en el minorista, que es el intento de trasladar los costos. Los costos financieros te dispararon. Entonces, hoy subir los costos laborales
es darle el golpe de gracia a las empresas, a las pymes. Con lo cual, pero lo necesitas para reactivar la demanda. Entonces, ¿en qué momento vas a poder consumo. reactivar la demanda? Bueno, en el momento que los costos financieros puedan bajar, igual le puedas dar algo a los salarios. Pasa que si no le das a los salarios, no tenés mejora, probablemente, y vas a poder validar poco del traslado de precio del costo, pero la empresa va a estar... La empresa está muy frita. Entonces, por ahí con lo cual tenés el estiramiento en el plazo de pago en el mejor de los casos o ruptura de cadena de pago. Y si vos tenés despidos, no sé si ganás por el lado del mercado interno. Porque si te aumentás los salarios por contra despidos, el mercado interno no crece. Entonces, la clave aquí es poder bajar el costo financiero, poder bajar la tasa de interés. Y volvemos al tema, estamos empantanados en el tipo. ¿Eso de qué depende? De que el tipo de cambio logremos resolver el problema del tipo de cambio. Entonces, porque en la medida en que no podamos, como decía él, digamos, si no podemos estabilizar el mercado cambiario, la tasa de interés no puede bajar. Y entonces no puedes recrear un círculo virtuoso, que sea de a poco, pero que veas que la cosa va mejorando. Y hay que evitar también, hay situaciones, por ejemplo, como pasó en el año 1990, donde tuviste finalmente el dólar tranquilo, aparentemente, cuando ves la película, pero en el proceso no fue tranquilo y tuviste tasas de interés que al principio estaban en 1.300% y llegaste al 90%, y en la primera de cambio, en noviembre, el dólar se disparó 100%. O sea que la estabilidad cambiaria de pronto, te puede funcionar un tiempito, pero por ahí no sabes, como vos no sabes si alguien me pregunta a mí, ¿el dólar puede ir a 35? Le digo, sí, podría. No debería por la cantidad de reservas que tiene el Banco Central, pero como no interviene, y se puede. Yo no pienso que va a ocurrir, pero podría. Entonces la persona que tiene que tomar una decisión de inversión, lo piensa 8 veces o 15 veces, yo voy a invertir o espero. Y en general, esperás. O sea, el desencillar hasta que aclare del campo, digamos. Sí, el decir hasta el campo y de la situación macroeconómica, de que vos digas que esto es estable, que vos podés invertir porque es estable. Porque si fuera que el dólar se disparara y todo se pone inestable, a vos no te convino invertir, te convino esperar. Sí, claro. Entonces yo diría que en este momento se necesita no solo el ciclo reversible, digamos que se revierte el ciclo agrícola, en el sentido que venga la nueva cosecha y demás, sino que también necesitas sentir que hay una estabilidad macroeconómica. Y eso depende mucho de la estabilidad cambiaria. Ahí es donde entramos en los problemas que comentábamos antes. El tema del tipo de cambio no es solamente el tipo de cambio alto o bajo, es la volatilidad del cambio. La clave aquí hoy es la volatilidad del tipo de cambio, implícita o explícita. Digamos. Por ahora es implícita porque seguís teniendo esa sensación de que el dólar se puede saltar en cualquier momento, ¿no? O sea, ninguno de los dos valida que hay paz cambiaria y que el gobierno ganó la batalla, ni mucho menos. Estamos mejor que hace 2 semanas y desde lo macroeconómico es más fácil hacer lo que hay que hacer hoy que hace 8 meses. Pero las garantías y aseguros se lo llevaron preso. Sí, en gran medida es más fácil hacerlo porque planteaste un programa un poquito más exigente y más consistente porque se asustaron todos, en el fondo. Y en el susto... En el susto fue más fácil alinear la tropa, ¿no? Gracias, Gabriel. Chao, hasta luego. Un placer. Gracias, muy gentil.